Seguimos. Ahora estamos entrando en el paradigma F. Y vamos a ver qué pasa aquí. Otra vez la Vulgata ya es casi la Biblia única en la Iglesia romana y además su uso es restringido. En muchas partes el pueblo no tiene acceso, solamente está reservada la Biblia para el clero. Llegamos al siglo XI. Aquí pasa algo muy interesante y un poco fatal al mismo tiempo. Un monje, un fraile italiano, Pier Damiano, y en español Pedro Damián, pues lanza una palabra nueva, sodomía. O sea, no se ha visto antes en ninguna parte. Y sale en un escrito de él que se titula El libro de Gomorra. ¿Y qué pasa en ese libro? Realmente se trata de una carta larga y polémica que la dirige al Papa. ¿Y qué le preocupa a Pedro Damián? Sí, le preocupa mucho la moralidad de los otros frailes. Porque él es casto y célibe y todo lo demás, pero no todos lo son. Y le sienta fatal. Entonces escribe ese libro para dirigirlo al Papa y para que intervenga su santidad, ¿verdad? A poner orden. Y hasta cierto punto se le entiende, ¿no? Porque se supone que cuando usted entrega su vida a la orden religiosa, que deja todo eso atrás. Entonces, pues le choca ver que no todos lo han dejado tan atrás, ahí dentro, que frailes tomados de la mano y qué sé yo, o sea, pero él y es escandalizado y un libro muy que se le nota la indignación. Y tanto es así que coloca esta sodomía de que habla al nivel del mayor pecado de todos, la blasfemia. Y dice así: si la blasfemia es el peor pecado, en ningún sentido es mejor la sodomía. O sea, esto es grave, señores. Da la casualidad que ese Papa no le hace mucho caso. Le escribe una carta amable, pero no lo toma tan en serio. Pero la palabra sí, ¿verdad? Porque todos la hemos oído en algún momento. Está ahí. Va como rodando. Luego, en el siglo siguiente, hay otro fraile que vive en Francia, Pierre Lechantre, o Pedro Cantor, y él amplía eso de la sodomía, porque según Pedro Damián, eso se relacionaba con los frailes, pero él incluso incluye a mujeres. O sea, cualquier relación íntima entre dos mujeres o entre dos hombres, él la clasifica, Pedro Cantor, como sodomía. Tomás de Aquino recoge todas esas ideas y las sistematiza. Y a estas alturas ya podemos decir claramente que, según los teólogos de la época, el pecado de Sodoma es el deseo homoerótico y punto. Tanto es así que de la Iglesia la idea pasa a la sociedad civil, al Código Penal, y en algunos países empiezan a castigar el delito de sodomía. Aquí tenemos una imagen, no sé hasta qué punto se alcanza a ver, pero ahí hay aquí tenemos a dos personas condenadas
por sodomía, montados en una hoguera, en la hoguera, y la gente del pueblo está asomándose. Han salido de la ciudad para verlo, porque esto se hace fuera de la ciudad, y ahí vienen con una mecha para prender de fuego a la hoguera. Entonces podríamos decir, bueno, pero con la Reforma Protestante se quitan esas cosas tan católicas, ¿no? Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Martín Lutero fue famoso por varias razones. Entre otras, era uno de los reformadores que promovieron la sola escritura, la sola la fe, etc. Y él fue innovador, tradujo la Biblia entera a un alemán cotidiano, vernáculo. Pero otras cosas no supo deshacerse de ella. Si leemos, por ejemplo, sus sermones sobre el Génesis, pues dice que cuando llega a la historia de Sodoma y Gomorra, confiesa su incomodidad al tener que hablar de este relato tan repugnante, que todavía los oídos de los alemanes no han sido heridos por tan monstruosa perversidad. Ese lenguaje usa al llegar a este relato. O sea, sigue en la misma línea de los teólogos anteriores. Entonces podemos decir que la Reforma Protestante acepta acríticamente el concepto de la sodomía. Pasa también en los países protestantes. Empezó como una cosa de clérigos y ya se generaliza, y hasta en el protestantismo lo vemos hasta nuestros días en algunas partes. Paradigma G. El pecado de Sodoma. Si vamos a la primera, damos un pequeño salto histórico. La primera mitad del siglo XX, pues la homosexualidad está penalizada en prácticamente todos los países, salvo en algunos países de habla francesa, porque el Código Napoleónico abolió en gran medida esa penalización, pero en otros países fatal, y en los países anglosajones hasta tiempos recientes ha estado vigente. Y en el caso de Alemania tenemos la trágica situación de los campos de concentración. Esta se llama Sachsenhausen, y vemos aquí un grupo de presos recién llegados con su uniforme y el triángulo rosa en el lado izquierdo. Se les ve bastante bien de salud, rapados, eso sí, pero la imagen nos indica que la foto se tomó a pocas horas de ingresar, porque a los pocos meses no se verían así, y pocos saldrían con vida de esta experiencia. Pero esta situación fue posible porque el Código Penal penalizaba la sodomía en Alemania, y la misma iglesia, las iglesias pensaban todavía en esa línea anterior de que Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, fue castigada por su homosexualidad, y por eso, claro, los teólogos no protestaban cuando los nazis empezaban a internar a la gente. Damos ahora otro salto a la segunda mitad del siglo XX. En el paradigma G tenemos tres ideas que están como en pugna. En primer lugar, hasta muy entrados los años 60, se decía que el pecado de Sodoma y Gomorra era homosexualidad. Yo lo recuerdo en mi juventud. Pero después ha vuelto a cobrar auge la otra noción de la falta de hospitalidad de esas ciudades, y hacia el final del siglo XX, o sea, hace unos 30 años, empieza a nacer otra interpretación, que es esta, que es la más reciente, que lo que pasó en Sodoma era un intento de violación colectiva o grupal.
Ahora vamos a entrar al último paradigma, el más reciente de todos. Siglo XXI, nuestros días. Homosexualidad ya está en retroceso, porque en muchos ambientes académicos dicen, no, eso no es homosexualidad, ahí pasa otra cosa. Entonces tenemos ahora, yo diría casi en pugna, pero a veces también complementarias, la falta de hospitalidad y el intento de liberación colectiva. Son los dos conceptos que más se manejan en los estudios que hacen hoy sobre Sodoma y Gomorra. En este contexto voy a señalar un pequeño problema grande. Los que estudian el relato de Sodoma, que está en el Génesis, muchos lo hacen conjuntamente con otro relato que está en el libro de los jueces, porque tiene cierta temática en común y lamentablemente no ven las muchas diferencias que hay entre estos dos relatos, que también yo lo documento en mi libro. Hay más diferencias que similitudes, pero aún así usan un relato para interpretar al otro. Esta es una imagen de una escena de este relato dramático del libro de jueces, que, dicho sea de paso, yo la clasifico como una novela policíaca. Y en mi nuevo libro van a ver cómo, porque me parece que es exacta. Como les decía, entre estos dos relatos hay muchas diferencias, sobre todo a nivel literario. Ahora sí, tengo que entrar en un verbo. Seguramente todos ustedes saben perfectamente lo que significa conocer en el sentido bíblico, porque cuando alguien le dice, yo sí sé, y es un verbo sumamente importante porque figura en el relato de Sodoma y Gomorra 6 veces. Conocer. O sea, forma prácticamente el eje de todo el relato. Y su significado en el contexto hebreo antiguo es este. En general, saber algo, también conocer, tener conciencia, reconocer, formalizar el casamiento o averiguar, indagar. Eso también. Todo esto entra en el significado del verbo yada en el hebreo. Entonces, el pasaje más problemático del Génesis, que muchos comentaristas se quedan ahí, está en estos dos versículos, el versículo 5 y el versículo 8 del capítulo 19. Si hacemos una traducción literal del versículo 5, es ahí donde los dos mensajeros están hospedados en casa de Lot, ¿verdad? Y llega la multitud, toc, 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 sácanos a tus invitados, queremos conocerlos, dice el hebreo, sácalos para que los conozcamos. Y luego esa escena que sale Lot y cierra la puerta y dice que eso no puede ser. Y entonces, porque sería contrario a todas las normas habidas y por haber en cuanto a la hospitalidad, o sea que imposible. Entonces él dice otra cosa, propone un trato, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer, porque él está ahí solitario y toda la gente rodea la casa, algo tiene que hacer. Entonces dice, no, pero sí tengo 2 hijas que no han conocido marido. Muy mal interpretado, generalmente, porque mucha gente piensa que se trata de que no han tenido relaciones sexuales. Pero no es eso, porque eso de conocer y luego a un hombre o marido después significa que no han iniciado el trámite matrimonial. O sea, por eso viven con su padre todavía. Están prometidas, eso está claro más adelante, están prometidas con 2 jóvenes, pero todavía no han dado el paso de casarse y por eso viven en la casa paterna. Pero muy mal interpretados esos 2 versículos y por eso prácticamente estamos como estamos, con Sodoma y Gomorra. Y lo podemos ver en muchas versiones. Aquí les doy 2 ejemplos. En Dios habla hoy, dice,
en el versículo 5, sácalos, queremos acostarnos con ellos. Es una interpretación un poco, a mi modo, atrevida, porque el hebreo sigue diciendo conocer. Palabra de Dios para todos, hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. El problema también es que en hebreo existe la palabra acostarse, pero se dice con shahaf, que es otro verbo. Entonces me parece un poco extraño. Y aquí tener relaciones sexuales también se puede decir entrar a alguien en hebreo. O sea, existe el lenguaje sexual. No necesitan recurrir a conocer. Más bien, conocer significa conocer. A ver si me entienden. Así que tenemos un lío con ese verbo. Porque como todos sabemos de antemano que conocer en el sentido bíblico significa eso, pues lo traducimos tal cual. Se entiende hasta cierto punto la lógica, pero en el mundo del hebreo realmente lo sexual se maneja con otros términos. Luego el versículo 8, que es sumamente problemático. Dios habla hoy, tengo 2 hijas que no han estado con ningún hombre. Palabra de Dios para todos, no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Seguramente es cierto, seguramente dicen, pero no es lo que dice el texto hebreo. A ver si me entienden. O sea, sí, es verdad que no han estado con ningún hombre, es verdad que no han tenido relaciones sexuales, pero no es ese el mensaje. Porque en ese mundo antiguo, un hombre no se pone a hablar de la inexistente vida sexual de 2 niñas que todavía no se han casado porque se casan muy jovencitas. Esas niñas se van a casar cuando cumplen 12 o 13 años. Eso es lo normal. Por eso ni siquiera hay vida sexual antes del matrimonio. O sea, esa visión sexualizada es nuestra. O sea, viene de la etapa posterior porque estamos tan acostumbrados a pensar en esos términos. Pero en ese mundo mucho más regimentado, los niños y las niñas se casan muy jóvenes. Y eso de cuando una mujer conoce a un hombre significa, en muchos casos, conoce a un marido. O sea, establece el matrimonio formalmente. El conocer es una expresión antigua. De eso hay otros también ejemplos. No tenemos ahora tiempo para todo. Claro, yo también encantaría hablar una hora entera de conocer en el sentido bíblico porque es muy jugoso. Pero esto es lo que hay. Lo importante es ver, y eso sí me preocupa mucho. Muchos comentaristas solamente se fijan en estos 2 versículos, pero miren, este verbo llama forma parte de todo el relato. Empieza aquí, en el versículo 19 del capítulo anterior, y termina en uno de los últimos versículos del capítulo 19. Además, en estos 4 casos es imposible que Yahla tenga un significado sexual. Es que simplemente no tiene sentido. Entonces, desde el punto de vista literario y lingüístico, es muy problemático introducir un sentido sexual aquí porque es inaplicable a los otros 4 casos. Por lo menos debemos poder poner una traducción que se ajuste más o menos a los 6 casos y que no los contradiga los unos a los otros. A eso me refiero. Por esto tenemos aquí muchísimo lío. Y sigue ahí, porque como ya han visto en las traducciones, me queda mucho trabajo por delante. O sea, para resumir, en el hebreo clásico, y el Génesis pertenece a ese hebreo clásico, el verbo Yahla actúa en 2 campos semánticos, lo cognitivo y lo jurídico, por ejemplo, el matrimonio. El sentido sexual que mucha gente asocia con el verbo Yahla viene de otra parte. Viene introducida por la Septuaginta, por vía del griego. Y como la iglesia primitiva leía la Biblia en griego,
pues ahí se abre la puerta a la idea del sexo asociada con el conocer. Y esa tendencia continúa en el latín, pero no viene del hebreo. Entonces yo propongo que mejor que decir conocer en el sentido bíblico, que realmente no lo es, sería conocer en el sentido griego. Y lo digo por varias razones, porque existen una serie de comedias en la antigua Grecia donde los escritores coquetean y juegan con las palabras, y justamente para eso son las comedias, ¿no? Para torcer un poco el significado de las palabras y hacer reír a la gente. Y ellos usan mucho, juegan mucho con ese concepto de conocer. Paradigma A. Ahora vamos, habiendo hecho este recorrido histórico, quiero ahora entrar en lo que existía antes de la época helenística, lo más originario. Los que me han ayudado mucho a mí son los profetas, sobre todo Isaías, Jeremías, libro de las Lamentaciones, Ezequiel, Amós y Sofonías, entre otros. Para darles un ejemplo, o dos o tres, tenemos las voces más representativas en Isaías, capítulo 1, y en Ezequiel, capítulo 16. Ambos pertenecen al hebreo clásico, con lo cual tenemos una cercanía con el relato del Génesis, que está en la misma tradición lingüística. ¿Y qué dice Isaías en el capítulo 1? Pues miren cómo le habla a su propia ciudad, Jerusalén. Habla a Jerusalén y le dice: oigan una palabra del Eterno, regidores de Sodoma. Escuchen una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lenguaje fuerte, ¿eh? Y luego continúa: ¿a mí qué tanto sacrificio vuestro? Dice el Eterno. Harto estoy de holocaustos. Vuestras manos están llenas de sangre. Me tapo los ojos para no verlas. Lávense, límpiense, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo que es justo, den su derecho al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Ezequiel más o menos retoma este hilo y añade reflexiones parecidas. Él también es de Jerusalén y se dirige a su propia ciudad. No existe burla de tu hermana Sodoma el día de tu orgullo, antes que fuera puesta al descubierto tu maldad. Y continúa: tú, Jerusalén, has cometido más abominaciones que tu hermana Sodoma. Lenguaje fuerte. Según Ezequiel, fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas vivían en grandeza, no socorrieron a los desamparados y pobres, se enorgullecieron. Para los profetas hebreos en su conjunto, Sodoma representa idolatría, arrogancia y orgullo, injusticia social y opresión. Son los temas que recurren en sus escritos. Otra pista nos da el libro del Éxodo 22, versículo 21, porque ahí vemos que los pobres y oprimidos son las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Dice así el texto en Éxodo: no oprimirás ni maltratarás al inmigrante, porque inmigrantes fueron ustedes en la tierra de Egipto.
Si lo oprimes y clama a mí, yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y esta palabra es otra que me ayudó a ver mejor lo que pasa en Sodoma, porque esa palabra clamor aparece 3 veces en el relato de Sodoma y Gomorra. O sea, y miren lo que pasó en Sodoma, la ira encendida que llovía desde el cielo. Entonces, esto nos invita o motiva a cambiar un poco de paradigma. Y efectivamente en el A vemos que la víctima de Sodoma y Gomorra no son los visitantes que saben defenderse, sino el inmigrante que vive en esa ciudad, que no tiene derechos y no le reconoce ningún derecho y asaltan su casa. Entonces aquí tenemos la diferencia entre todos los paradigmas históricos que hemos revisado muy por encima, que todos se refieren a los visitantes recién llegados a partir del paradigma B hasta nuestro tiempo, mientras que el paradigma original nos señala al inmigrante, al pobre desamparado que vive en la misma ciudad, como la víctima principal de Sodoma, del pecado de Sodoma. Y ahora un par de conclusiones. En primer lugar, el paradigma A nos señala el pecado de Sodoma como injusticia social y opresión de los pobres, en particular de las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. La era helenística produce no 1 ni 2, sino 3 nuevos paradigmas, el B, C y el D. El paradigma B, para algunas fuentes helenísticas, el pecado de Sodoma es falta de hospitalidad. En el paradigma C, en la literatura judía intertestamentaria, son las relaciones ilícitas las que sobresalen. Y en el paradigma B tenemos a Filón de Alejandría, que se apoya en la Septuaginta y denuncia la pederastia de su tiempo. En el paradigma E hemos visto cómo los padres de la Iglesia condenan el deseo homoerótico, o sea, amplían lo de la pederastia a cualquier relación homoerótica. En el paradigma F, que comienza en el siglo XI, aparece el neologismo sodomía. El paradigma G, que para eso estamos ya a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que es cuando se acuña el neologismo homosexual. Y en el paradigma H, el último, la interpretación más reciente del pecado de Sodoma es intento de violación colectiva. Y 10. Fiel a los paradigmas B, C, D, etc. hasta H, y basados en textos traducidos al griego y al latín, el cristianismo perdió de vista el paradigma original hebreo que habla de la injusticia y la opresión del pobre inmigrante. ¿Desean ustedes más información sobre estos temas? Me imagino que algunos de ustedes tal vez sí. Y aquí están. En este libro, en este también, y próximamente en esta obra. Y con esto llego al final de mi presentación sobre el pecado de Sodoma y Gomorra, 8 interpretaciones divergentes. Les agradezco mucho su amabilidad y su atención.